Buenas tardes, como siempre es un placer que nos escuchen esta tarde en 66.7 Psico Martínez te escucha día a día. Como siempre estamos muy contentos de transmitir esta tarde en donde nosotros los jóvenes tenemos un espacio en los medios de comunicación. Buenas tardes, como siempre un placer que nos acompañen aquí en su estación Psico Martínez. Esta tarde nos dedicaremos a hablar sobre el síndrome de Asperger y lo importante que es que nos informemos acerca de esto. Sí, es primordial que sea más conocido este síndrome y las características de las personas que lo padecen. Por ello, esta tarde nos acompañará un experto en el tema que nos aclarará nuestras dudas. Así que, si quieres estar bien informado, acompáñanos. Gracias por seguir con nosotros en 66.7. Les queremos presentar a la experta Jennifer Martínez, que es una psicóloga graduada de la Universidad Unitec y es especialista en el espectro autista. Hola, muchas gracias por invitarme a su programa. Estoy muy emocionada y agradecida y pues comencemos. El síndrome de Asperger se encuentra dentro del espectro autista, así que nuestra invitada nos podrá ayudar a esclarecer todo lo que conlleva este síndrome. Démosle la bienvenida a la licenciada Jennifer Martínez. Es un verdadero placer para nosotros el que nos acompañes esta tarde y que nos compartas más sobre este tema que es muy interesante y que todos deberíamos de conocer un poco sobre esto. Un placer, licenciada. Creo que es algo que nos preguntamos todos más que nada, ¿qué es el síndrome? ¿A qué se refiere el síndrome de Asperger? ¿Nos podría explicar un poco sobre esto? ¿De qué trata todo este síndrome? Claro que sí. Mira, el síndrome de Asperger es uno de los cuadros dentro del espectro autista. Es un trastorno del desarrollo neurológico que afecta el funcionamiento social y el espectro de actividades e intereses. En pocas palabras, cada niño, niña o persona adulta que presenta el síndrome de Asperger presenta dificultades en la interacción social durante toda su vida, que en algunos casos pasan inadvertidas, aunque las personas con este síndrome tienen un aspecto físico y una capacidad intelectual normales, enfrentan dificultades originadas durante su desarrollo. Por ejemplo, en la interacción social, en la comunicación ya sea verbal o no verbal, rutinas repetitivas, poca flexibilidad de pensamiento e intereses específicos, al igual que dificultades motoras. Algo que no me terminó de quedar completamente claro, o más bien no entendí muy bien, es a qué te refieres con rutinas repetitivas. ¿Crees que nos podrías hablar un poco más acerca de esto para que lo podamos comprender? Sí, mira, me refiero a que las personas con Asperger tienden a tener cierto patrón en su comportamiento, sus actividades y su rutina. Si este patrón se ve alterado, les produce mucho estrés, enojo y hasta ansiedad. Por ello es importante que se respeten sus tiempos y que no se rompa su rutina. Esto es muy impresionante, más que nada interesante, ¿no? Esto que nos comentas, ¿tiene algo que ver con su poca flexibilidad de pensamiento? Pues sí, en parte sí. Es importante mencionar que su capacidad intelectual pues no se ve afectada. O sea, las personas con síndrome de Asperger son personas con un alto funcionamiento, es decir, que tienen niveles cognitivos muy altos, al igual que niveles de lenguaje también altos, pero que tienen dificultades al hablar, ya que su manera de hablar es muy peculiar. Tienden a ser personas con un pensamiento bastante cerrado y concreto. Se suelen aferrar a lo que ellos creen y es bastante difícil que ellos cambien de opinión. Mencionaste que presentan ciertas dificultades al hablar. ¿Podrías explicarnos un poco mejor a qué te refieres con esto o qué es lo que implican estas dificultades? Sí, como les comento, su pensamiento es muy concreto y literal. Entonces tiene dificultades para entender metáforas, alegorías, sarcasmos, bromas, refranes, dichos. O sea que si bromeas con ellos o utilizas una expresión popular como me dijo un pajarito o dando y dando pajarito volando, ellos no van a comprender a lo que te refieres y van a imaginarlo literal. O sea que si yo le llego a comentar que si el refrán que me acabas de mencionar del pajarito, o sea, es probable que este chico o chica me mande al psiquiatra porque los pájaros no hablan. Sí, es muy probable. Bueno, otra duda que
en base a esto es que mencionas que su pensamiento es bastante concreto. Entonces ellos pueden entender cosas bastante abstractas como lo podrían ser los sentimientos. Sí, justo como lo mencionas, o sea, pueden entender la teoría de los sentimientos, pero les es difícil entender el motivo de preocupación o alegría que genera cierta situación en otra persona. Ellos poseen empatía, aunque mucha gente cree lo contrario, pero de una forma diferente a la de nosotros. Interesante. Anteriormente nos mencionaste que tienen dificultades en su interacción social. ¿Puede deberse a este problema para entender a los demás? Sí, ciertamente es uno de los factores, como lo mencionabas, pues ellos pueden valorar mucho la soledad, ya que necesitan constantemente momentos a solas y sumergirse en sus pensamientos sin tener que preocuparse por tratar de entender lo que le sucede al otro. Me parece muy interesante esto que nos mencionas y siento que sería bueno que pudiéramos indagar un poco más de esto para tener una idea clara de lo que te refieres con problemas de interacción social. Entonces, ¿nos podrías hablar un poco más acerca de esto, por favor? Sí, básicamente pues me refiero a una incapacidad para desarrollar relaciones con compañeros de su nivel escolar o con personas de su misma edad. Igualmente hay una ausencia de querer compartir sus vivencias o gustos. Un ejemplo sería mostrar sus juguetes con sus compañeros o de algún gusto. Me imagino que por esto mismo les puede traer ciertas problemáticas en el plano escolar, me refiero a con sus compañeros o profesores. Así es, de hecho, los niños, niñas y adolescentes con síndrome de Asperger tienden a ser molestados por sus compañeros por muchos motivos, pero más que nada porque su forma de hablar es algo diferente a la de la mayoría de las personas y también porque llegan a ser algo torpes, ya que poseen cierta dificultad motriz y esto genera burlas de parte de sus compañeros. Por ello es importante que los profesores se informen sobre este síndrome para que sepan sobrellevar estas situaciones y sepan cómo actuar. Vaya, pues parece una problemática bastante difícil y pues como mencionas, el papel del profesor sin duda es de suma importancia. Sí, es muy difícil, pero como mencioné anteriormente, deben saber cómo sobrellevar y tratar a los niños. De hecho, hay varios cursos para que los profesores se puedan capacitar y puedan brindar un mejor servicio de educación. La información que nos mencionas y nos brindas es muy interesante y sin duda una gran ayuda para hacernos entender mejor este síndrome. A continuación haremos una pequeña pausa y regresando contestaremos todas sus dudas. Así es, pero antes queremos hacer un pequeño espacio para agradecer a nuestro patrocinador Sonic que hace posible este programa. Y bien, nos despidiremos por un momento, pero déjenos sus dudas en nuestras redes sociales. Los encuentras como Psicomartínez en Facebook y @Psicomartínez en Twitter. Enseguida regresamos con más de nuestro programa. Psico Martínez te escucha en 67.7. Este es un paciente aburrido con síntomas muy aburridos. Tú debes ser el autista. Sean Murphy es mucho más de lo que puedes ver. Doctor lindo que va a curarme. Él es un excelente cirujano y yo confío plenamente en él. Él persevera, es molestamente tenaz. Quiero ser conocido por ser un buen doctor, no un buen doctor autista. The Good Doctor. Lunes. Por Sony. Bueno, pues estamos de regreso. Gracias por seguir con nosotros aquí en nuestro programa Psico Martínez, un acercamiento a la psicología del día a día. Y pues continuaremos con el tema de hoy. Así es, continuamos con nuestra invitada y vamos a responder las dudas que ustedes, nuestros queridos radioescuchas, nos han dejado en nuestras redes sociales. Así pues, pasaremos con nuestra primera pregunta que ha sido enviada por Alejandra S. y ella nos dice: ¿cómo es el comportamiento de estas personas ante las demás personas? Hola Alejandra, mira, como antes se mencionó, tienen habilidades sociales pobres, no pueden leer las señales sociales y por lo tanto no dan las respuestas sociales y emocionales adecuadas. Pueden faltarles el deseo de compartir la información y las experiencias con los otros. En pocas palabras son serias, ellos no te llegan a hacer la plática y si lo logras, lo más seguro es que esta sea como muy corta. Iván nos comenta: hola, tengo un amigo que tiene Asperger. ¿Cuál es la mejor manera
de relacionarme con él, ya que a veces me cuesta mucho trabajo entenderlo. Claro, Iván, tu pregunta es bastante interesante, ya que así como te pasa a ti, hay muchísima gente que les cuesta mucho trabajo relacionarse con familiares o amigos, pero mira, lo mejor es reflexionar sobre los desafíos sociales que afronta todos los días e intenta ponerte en el lugar de una persona que genuinamente no los comprende ni sabe cómo afrontarlos. Y obviamente trata de empatizar con su experiencia y procura comprenderla, aunque a veces sea muy distinta a lo convencional o a lo que estamos acostumbrados. También, como lo mencionamos anteriormente, es importante utilizar un lenguaje directo y concreto, sin ambigüedades o dobles sentidos. Esto hará que la comunicación sea más sencilla y satisfactoria para él. Comprende que sus comportamientos no son caprichosos o intencionados. Refleja una manera distinta de comprender y desenvolverse en el mundo. Y por último, un detalle que puedes hacer por él es preguntarle cuál es la mejor manera de apoyarle. Él te podrá explicar cuáles son sus puntos fuertes y débiles y cómo prefiere que le ayudes. La siguiente pregunta es de Albert R. y él nos pregunta: ¿a todas las personas que tienen Asperger se les puede considerar genios? Saludos. No, no a todos. Hay personas con esta condición que tienen un coeficiente intelectual alto, mientras que otros no. Una persona que tiene este síndrome podría ser muy buena en matemáticas, pero algunas otras tienen dificultades para aprender los números. La siguiente pregunta es de Israel J. Nos cuenta lo siguiente. Hola a todos, más que nada una pregunta, me gustaría compartir una vivencia, ya que recuerdo que cuando iba en la primaria tenía un compañero con Asperger, que en realidad era muy difícil para algunos de mis profesores lidiar con él, ya que de vez en cuando hacía rabietas y ellos no le tenían paciencia. A lo que voy es que me imagino que ha de ser muy difícil para ellos no solo atravesar esto solos, ya que como comentaban se les dificulta socializar y aún más si los profesores no los apoyan o los entienden. Hola Israel, gracias por compartir tu vivencia. Mira, en realidad no son rabietas, son colapsos que llegan a tener y son producidos cuando la persona con este síndrome pierde el control en sus respuestas emocionales, debido a factores externos, todo de manera temporal. Son causados por la presión que sienten hasta el punto de no prestar atención ni escuchar a las personas de su entorno, y mucha gente confunde esto pensando que son caprichos. Sin embargo, en este caso no desaparece cuando se le da lo que él quiere, sino dejándolos a solas en un sitio que les brinde seguridad. Podría ser tomando un baño, oyendo música o incluso dejándolos dormir, ya que podrían sentirse muy cansados luego de este colapso. Vaya, pues parece algo muy difícil, sobre todo para ellos. Debe de ser muy difícil vivir con todo esto y pues igual para las personas que los rodean. Por ello pienso que debemos de ser muy empáticos y sobre todo informarnos sobre esto para poder ayudarlos, o si llegamos a conocer a alguna persona con este síndrome, saber cómo tratar con ellos. En eso tienes mucha razón. Bueno, otra pregunta es de Andrea S. que nos pregunta, ¿solo se presenta en los niños o también en las niñas? Hola Andrea, aunque Hans Asperger, el pediatra que descubrió este trastorno, consideraba que solo afectaba a los niños y no a las niñas al realizar sus primeras investigaciones en 1944, muchos estudios más actuales señalan que el número de casos en ambos sexos es probablemente igual, pero lo que sí puede decirse es que las niñas son menos diagnosticadas. Esto es porque su comportamiento es considerado normal, ya que tienen la capacidad de esconder mejor sus dificultades, lo que hace más difícil reconocer esta condición, aunque podría ser obvia cuando lleguen a los 11 años y comienzan pues los cambios en la adolescencia. La siguiente pregunta nos la ha mandado Rebeca y ella nos pregunta: ¿es posible que alguien tenga Asperger y no lo sepa? Así es, Rebeca, esto pasa muy frecuentemente, ya que muchas veces no se realiza un diagnóstico porque, como mencioné anteriormente, puede pasar desapercibido. Por ejemplo, en la infancia las características de este trastorno, como lo son el exceso de sinceridad, la incompetencia para desentrañar las reglas implícitas en las interacciones sociales, los intereses restringidos, la inflexibilidad mental y comportamental o la ausencia de recursos para socializar, todavía no se han manifestado con toda su dureza, y de hecho pueden camuflajearse bastante bien con las características comunes de los niños.
Vaya, pues en eso nos podemos dar cuenta de lo importante que es ir con un profesional para que nos valore correctamente y sepamos, ¿no? Si tenemos esto o no. Claro que sí. Esto va para todos. Es muy importante que si tienes alguna de las características que hemos mencionado o tienes un conocido que las tenga, acudas con un profesional para que éste pueda realizar un diagnóstico certero y así puedas recibir la ayuda necesaria. Así que ya saben, siempre es importante acudir con un profesional. Y pues muchas gracias, esas son todas las preguntas. Espero que hayamos podido responder todas sus dudas. Fue un placer que nos escucharan y queremos agradecerle a nuestra licenciada por acompañarnos esta tarde. No, al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Me encantó compartirles un poco de lo que sé y espero haberlos ayudado y también espero que pronto me vuelvan a invitar para hablar de cualquier otro tema que les interese. Sería un placer volverte a tener con nosotros en otra ocasión. Y bueno, eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por estar con nosotros y escucharnos. Ya saben que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales, Psicomartínez en Facebook y @Psicomartínez en Twitter. No duden en dejar en los comentarios los temas que quieren que hablemos más adelante y las personas que podríamos llegar a tener de invitados en este programa. Bueno, sin más que añadir, esperamos que sigan teniendo una excelente tarde. Gracias por escucharnos aquí en su estación 66.7 Psicomartínez, un acercamiento a la psicología del día a día. Agradecemos a nuestro patrocinador Amazon Prime por el apoyo y queremos recomendarles una serie que les encantará, The Good Doctor, que tiene una trama del tema de esta tarde.